Buen día, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Soy el profesor Ronald Brown y en esta ocasión voy a compartirle aplicaciones respecto a la segunda parte de lo que es numeración. Ya a ver, recordando un poco en lo que habíamos visto en la teoría de lo que es numeración segunda parte, habíamos entendido que una base siempre iba a ser mayor que una cifra, ¿sí? Que la cifra principal debía ser diferente de cero. ¿Acuérdense a qué le decían cifra principal? Por ejemplo, este 3 sería una cifra principal. Esta cifra principal decíamos que debía ser diferente de cero, o sea, debería ser significativa. Bien, y las demás cifras, bueno, ya sabes, pueden ver cifras significativas como no significativas. Cuando te dicen cifras no significativas, se refiere al número cero. Bien, entonces, el otro tema que acotábamos es que la base, acuérdate, la base siempre debía ser mayor que la cifra. Ya por ahí acordamos un poco de la teoría. También habíamos visto sistema de numeración, ¿verdad? Decíamos que el menor sistema era el de base 2, o sea, el sistema que contenía ceros y 1, ¿ya? ¿Sí? El sistema binario, ¿ya? Y así sucesivamente. Bien, acuérdate que había infinitos sistemas, ya no existe una cantidad finita de sistemas, son infinitos los sistemas, ¿ya? Y que siempre la base debía ser mayor que la cifra, ¿ya? La cifra máxima, decíamos también, que era uno menos que la base, ¿ya? Entonces empecemos y acompáñenme acá con los problemas, ¿sí? De la página 32, ¿ya? Ahí se van guiando en esa página y me van siguiendo con la resolución de estos problemas. Ya sabes, van a ir marcando sus claves, ¿sí? Para más adelante una posible supervisión. Ya, entonces empecemos. Mira, problema 1, ya se ubican con su libro, página 32, me dice lo siguiente. Haya la suma de todos los posibles valores de x en el numeral. Mira, acá me dice que debo hallar todos los posibles valores, ¿sí? De la cifra x. Bien, mira, acuérdate que la base es 6, ya la base es 6. Entonces, ¿qué decía? Que la cifra debía ser menor que la base. Entonces, como la cifra debe ser menor que la base, las cifras que debe tomar el valor de x, ¿sí? O la cifra x debería ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, ¿verdad? Claro, debería ser menor que 6. Entonces, x va a tomar valores, ¿sí? Hasta el número 5. Entonces, acá decíamos que lo que se va a cumplir en este tipo de problemas es que la base, siempre debe ser mayor que la cifra, ¿ya? Eso es lo que se va a cumplir, ¿sí? En todo numeral. Bien, entonces con esa condición, acá yo tengo que la cifra x, entonces que la cifra x debe ser mayor o igual que 0, ya porque no es cifra principal, y debe ser menor que 6. Ya sabes, x debe tomar valores, ¿sí? Naturales, ¿ya? Acá no toma valores negativos. Entonces, como me piden, a ver, acá me piden la suma de todos los valores. Entonces, la suma de todos los valores de x va a ser, acuérdate, el 0, más 1, más 2, más 3, más 4, y a eso más 5. Bien, eso tenemos que sumarlo. Acuérdate por qué 5, porque ya he dicho, x debe ser menor que la base, o sea, toma valores menores que 6. Si nosotros sumamos 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. Y 10 más 5, eso nos da un valor de 15. Entonces, ya tenemos resuelto nuestro primer problema. Ya, mira, en el segundo problema, así, rapidito, ya, en el problema número 2, ya me dice, haya la suma de todos los posibles valores de n en el numeral. Mira acá, me dicen que debo hallar todos los posibles valores de n. Mira, acá debo observar, tengo dos numerales distintos. Mira, n acá está como base y n acá está como cifra. Entonces yo debo recitar las condiciones que me dice respecto de la base con la cifra. Base mayor que la cifra. Base mayor que la cifra. Entonces, ¿qué voy a anotar acá? Mira, si yo voy a analizar esos dos datos, diré, mira, como n tiene que ser mayor que la cifra, entonces yo debo buscar la máxima cifra. Porque si yo digo n mayor que 2, entonces n va a tomar valores a partir de 3, 4, etcétera, etcétera. Pero mira, si toma el valor de 3, va a ser menor que esta cifra. Entonces lo que yo voy a hacer es buscar la cifra mayor. Eso es fácil, ¿verdad? Acá me doy cuenta, entre el 2 y el 4, la cifra mayor es el número 4. Entonces, n yo diré que es mayor que 4. Profesor, ¿y por qué no puso mayor igual?
¿Por qué? Porque acuérdate, no puede tomar o no puede ser igual a la cifra, he dicho, base mayor que la cifra, ¿sí? Base mayor que la cifra. Entonces n tiene que ser mayor que 4. Entonces n va a poder ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, etcétera. Pero mira, me paso a mi segundo dato. Ojo que este dato me dice que el numeral n en base 9, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a decir? Ah, profesor, acá n es cifra. Entonces, este n tiene que ser menor que la base. Acuérdate, base mayor que la cifra o cifra menor que la base. Entonces, este n no puede sobrepasar al 9. Entonces diré, ah, profesor, n entonces debe ser menor que 9. ¿Te das cuenta? Facilito. Bien. Acá me dice, halle la suma de todos los posibles valores de n. Y ahora ya salió, ¿verdad? Entonces los posibles valores de n, ¿cuánto será? Bueno, no puede ser 4. Sí, entonces va a ser mayor que 4. ¿Va a ser cuánto? 5 más 6 más 7 más 8. ¿Más 9? No, ¿verdad? Ahí quedaría entonces simplemente hasta 8. ¿Ya acuérdate? Por eso, ¿por qué 9? Porque dice menor que 9. ¿Y de dónde sacó este 9? De acá. Acuérdate, base 9, cifra menor que la base. Bien, entonces sumemos, mira. 5 más 6, 11. 11 más 7, 18. 18 más 8, ¿cuánto es esto? 26. Y ya tengo mi segundo problema resuelto, ¿ya? ¿Sí? Simplemente aplicando correctamente la teoría ya explicada, ¿sí? En nuestro tema de numeración segunda parte. Bien, mira. Veamos nuestro tercer problema. Dice, ¿cuánto suma, ya? ¿Cuánto suman todos los posibles valores de m? Mira acá. Me dicen cuánto suman todos los posibles valores de m. Ya, entonces acá yo tengo, mira, yo tengo que contar, ah, profesor, entonces yo tengo que buscar todos los posibles valores de m, ¿sí? Lo primero que observo es que m no es cifra principal, entonces m puede tomar valores a partir de 0. Ah, entonces, profesor, m, ¿ya? Debe ser mayor o igual que 0. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque puede tomar 0, no es cifra principal. Pero me doy cuenta que la base es 8. ¿Te das cuenta? La base es 8. ¿Sí? ¿Cuál era el nombre del sistema de la base 8? ¿Cuál era? El sistema octanario u octal. Ya eso ya debes ir memorizando. Entonces, acá tengo el sistema octal o simplemente octanario. El sistema octanario. Entonces, ¿qué digo? Ah, profesor, este m tiene que ser menor que la base. Entonces, ¿qué digo? Ah, profesor, esta cifra tiene que ser menor que ¿quién? Menor que 8. Bien, como me pide la suma ya de todos los posibles valores de m, entonces diré acá, a ver, yo tengo, ah, profesor, eso es fácil. Entonces diré que los posibles valores de m, sí, acuérdate que empieza del 0, por el 0 no va a sumar nada, sí, pero es un posible valor de m. 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 y más 7. ¿Te das cuenta? Entonces ya tengo ahí, ¿sí? La suma de todos los posibles valores de m. Acuérdate que voy a tomar 0, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7. Acuérdate, hay fórmula para cuando tengo este tipo de sumas para números consecutivos, ¿verdad? Es de la forma n por n más 1 sobre 2, ¿ya? De repente algunos ya la saben y de repente ya la aplicaron, ¿verdad? Sería 7 por 8 entre 2. ¿Ya? Entonces esa suma acá nos va a dar 28. Sí, comprobemos, ¿verdad? 0 más 1, 1. 1 más 2, 3. Más 3, 6. Más 4, 10. Más 5, 15. Más 6, 21. Más 7, ¿sí? Sería el valor igual a 28. ¿Ya? Entonces, ahí tengo la suma de esos valores. ¿Ya, profesor? Pero, ¿y si no me sé la fórmula? Suma, te cuenta, no es nada complicado. Bien, mira. Pasemos al problema número 4, ¿ya? Cuarto problema. Me dice, ¿cuánto suman todos los posibles valores de A? A ver, vamos a ver acá. ¿Cuánto suman todos los posibles valores de A? Ver acá. Sí, ojo, primero observa. Tengo la cifra A. ¿Sí? La cifra A. Yo veo que la cifra A es, ¿sí? Es principal, mira. Es principal esta cifra. ¿Qué diré? ¿Puede tomar el valor igual a 0? No, ¿verdad? La condición es que la cifra principal tiene que ser diferente de 0, porque no va a decir 0, 234 en base 5, no, eso es incorrecto. Entonces,
La condición es que la cifra principal tiene que ser diferente de 0, o sea, tiene que ser un valor significativo, una cifra significativa. Entonces, ¿qué hay acá? Profesor, como acá veo que A es cifra principal, entonces los valores de A, ¿cómo serán? A ver, los valores de A tienen que ser ahora mayores que 0, ¿te das cuenta? Ahora sí tienen que ser mayores que 0. Profesor, ¿por qué no mayor igual? ¿Por qué? Porque acá no va a tomar el valor de 0. ¿Por qué? Por ser cifra principal. Bien, pero tiene que ser menor que y, como la base es 5, entonces diré la base simplemente es 5. ¿Ya? El sistema quinario, acuérdate, ya el de base 5, sistema quinario. Bien, en el problema número 4 me dicen cuánto suman todos los posibles valores de A. A ver, vamos a ver cuánto suman todos los posibles valores de A. A ver, vamos a observar. A ver, los posibles valores de A. Y hemos dicho, sí, mayores que 0, entonces la suma de los posibles valores de A va a ser 1, más 2, ahora es consecutivo ya, más 3, más 4, ¿correcto? ¿Sí? Como es más 4, por eso creo que no más 5, porque la base es 5. Bien, entonces, ¿qué tengo acá? Simplemente que sumarlo. A ver, sumándole, ya sabes, 4 por 5 entre 2. Bien, ¿eso cuando 1 2? 10. Comprobemos 1 más 2, 3. Más 3, 6. Más 4, simplemente igual a 10. ¿Ya? Facilísimo. A ver, problema número 5. En el problema número 5 me dice cuánto suman todos los posibles valores de 0. A ver, ¿sí? De repente ahí observemos un poco. ¿Cifra principal o no? Profesor, eso no es cifra principal. Como no es cifra principal, entonces ya tenemos que la cifra C tiene que ser mayor o igual que ¿quién? Mayor o igual que 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es principal. Entonces esta cifra sí puede tomar el valor de 0, pero tiene que ser menor que su base. ¿Y cuánto es la base? ¿Sí? La base 6, ¿ya? El sistema escenario, ¿ya? El sistema escenario. Bien, entonces me pide en el problema 5 la suma de todos los posibles valores. A ver, vamos a hallar la suma de los posibles valores. Bien, ¿cuánto sería? Profesor, me piden la suma de los posibles valores de C. Entonces sería 0, acuérdate, toma 0, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, ¿sí? Hasta 5. ¿Sí? Acuérdate, menor que 6. Bien, ¿cuánto suma eso? 3, 6, 10, y esto simplemente va a ser igual a 15. ¿Se cuenta? Entonces ya tenemos la respuesta de nuestro quinto problema. Igual a 15. ¿Ya? Pasemos al siguiente problema. En el problema número 6, a ver ahí. En el problema número 6 me dice lo siguiente. Calcule de mayor a menor los siguientes números. Mira, me dicen que debo calcular de mayor a menor, o sea, de forma descendente, de mayor a menor. Bien, los siguientes números. Mira, acá tengo estos números. Acuérdate que en la clase pasada habíamos visto lo que es la descomposición polinómica de un número. Bien, te pregunto, ¿de cuántas cifras es este número? ¿Sí? ¿De cuántas cifras? Correcto, de 2 cifras. ¿De cuántas cifras? De 2 cifras. ¿De cuántas cifras? De 4 cifras. ¿Sí? Mira, tenemos el sistema octal, el sistema escenario, el de base 6, ¿ya? Y el sistema binario, ¿ya? El de base 2. Entonces, ¿cómo aplicábamos lo que es la descomposición polinómica? Simplemente como la suma, ¿ya? De sus valores relativos. Bien, entonces, ¿qué hacíamos acá? A ver, ahí recordando, a ver acá. Esto simplemente era, acuérdate, base por la cifra, ¿verdad? Base por la cifra más 4. ¿Sí? Acuérdate que en la clase pasada ya habíamos visto lo que es la descomposición polinómica. ¿Sí? A ver acá. Como decíamos, que si yo tengo, a ver si acá yo tengo un A, B, C, ¿eso cómo se componía? Sí, como no tiene base, se considera la base 10. Será un A por un 10. Como es de 3 cifras, empieza entonces por el exponente 2. Más, paso a la siguiente cifra, B por 10. Bueno, como ya había trabajado con la cifra A, ahora tengo 2 cifras, entonces ahora le resto 1. Simplemente como que hice 2, paso a 1. Y al otro lado simplemente más C. De esa forma entonces yo trabajaba la descomposición polinómica de un número. Mira acá entonces sería, profesor,
tengo entonces que multiplicar las cifras por la base. Acuérdate siempre las cifras por la base, ¿ya? Y esa base siempre va a estar, bueno, ¿sí? Elevada a un exponente. Entonces acá, mira, cifra 3 multiplicado por la base, que es 8. Pero acá tú te preguntas, profesor, ¿pero qué exponente le corresponde? ¿Qué haces? Ah, profesor, mira, como acá tengo dos cifras, ¿sí te das cuenta? Entonces yo resto 1. Ah, profesor, entonces 8 elevado al 1. Entonces, ¿qué diré? Profesor, como trabajé por 3 y me queda una cifra suelta, entonces simplemente va a ser 8 elevado a la 1, ¿ya? Eso no es nada complicado. Más, como el 4, bueno, acá sería simplemente 4, está solito, simplemente quedaría de esa forma. Acuérdate que el 4 va a ser 4 por 8 a la 0, y eso es 1, pero si soy 4 ya no tengo cifras. 8 a la 1 es 1, 4 por 1 quedaría 4. Entonces, ya no le colocaría 8 elevado a 1, lo dejaría de esa forma. Bien, ¿cuánto es esto? Mira, 8 a la 1, 8. 8 por 3, 24. 24 más 4, eso simplemente es 28. Ya tengo el valor. Ojo, este 28 ya estaría, bueno, en su valor en la base 10. A eso se le llama descomposición polinómica. Ya más adelante vamos a ver cómo transformar este tipo de número. Bien, entonces, el valor de este 34 en base 8 es igual a 28. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, el siguiente, a ver el siguiente cómo quedaría. Acuérdate, base es cifra, que es 4, lo multiplico simplemente por la base 6. Pero, como tengo dos cifras, entonces, ¿qué hago? Acá simplemente le coloco elevado a la 1, más 5. ¿Sí? Como 5 está solito, entonces lo dejo simplemente como 5. ¿Ver? ¿Cuánto sería acá? 6 a la 1, 6. Por 4, 24. Más 5, ¿te das cuenta? ¿Esto cuánto es? 29. Mira, por ahí están cerquita, mira, consecutivos. Consecutivos, mira, parecía que este tenía mayor valor, pero te das cuenta, mira, son por ahí, casi por ahí. Sí, por uno nada más. Entonces estaba difícil ver quién de los dos era mayor. Bien, entonces, veamos el siguiente. ¿Cómo quedaría el siguiente entonces? A ver, siguiente. Bien, mira acá, ¿cómo quedaría? Cifra 1. ¿Por cuánto? Simplemente por la base, ¿sí o no? 2. Pero acuérdate, ¿cuántas cifras es? 1, 2, 3, 4. Ah, profesor, 4 cifras. Entonces, ¿qué haces? Lo elevas simplemente al cubo, ¿sí? 4 cifras lo elevas al cubo. ¿Por qué? Mira, estás multiplicando esta cifra por la base. ¿Cuántas cifras te quedaron? 3. Bien. Más, ojo, la siguiente cifra también es 1, ¿ya? También es 1. 1. Sí, pero ¿cuántas cifras te están dando? ¿O qué hace? Mira, como acá ya fue exponente 3, entonces lo multiplicas por la base y vas bajando de 1 en 1. Entonces acá sería simplemente al cuadrado. La siguiente cifra es 0, ¿sí o no? Entonces va a ser más 0 por 2 elevado al 1, y eso es 0. Entonces coloquemos ahí, a ver ahí, 0 por 2 elevado a la 1, más la cifra que queda solita, ¿sí? La última cifra simplemente se coloca tal como está. A ver, ¿cuánto va a ser esta suma? A ver, sumemos. 2 al cubo, 8. 8 por 1, esto simplemente es igual a 8. ¿De verdad? Más. Ya más. Acá. 2 al cuadrado, 4 por 1 simplemente va a ser igual a 4. Ya simplemente va a ser igual a 4. A ver, en el siguiente, más de esa forma. Te dije, 2 a la 1, 2 por 0, 0. Entonces acá iría un 0. Y al otro lado que simplemente le coloco acá 0, a ver ahí para que te des cuenta. Y al otro lado simplemente más 1. A ver, sumemos, ¿cuánto salió? 8 más 4, 12. 12 más 0, 12. Y 12 más 1, esto es igual a 13. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿quién va a ser el mayor acá? Ojo, dice, debemos ordenar de mayor a menor. Ah, profesor, entonces mi respuesta acá sería, ojo, mayor es el número 2, ¿sí? El siguiente va a ser el número 1. Y el menor, ya lo hemos visto. ¿Quién sería el menor? Simplemente el número 3. ¿Ya? Problema resuelto. Entonces, de mayor a menor va a ser 2, 1, 3. A ver, problema número 7, ¿ya? Bien, en el problema número 7 me dice ordena de mayor a menor. Nuevamente de mayor a menor. Bien, mira, tengo el 44 bueno, el 4 en base 6, el 4 en base 5, el 4 en base 7. Bien, vamos a ver acá. ¿Cómo resolverlo? ¿Sí? Simplemente, ¿qué? Multiplicando las cifras por la base. ¿Ya? Acuérdate, mira, primero, ¿de cuántas cifras?
dos cifras, dos cifras, dos cifras. Entonces, están facilitos estos problemas. Bien, entonces, antes que nos olvidemos, ¿cómo quedaría? Cifra, que es 4. Pero empiezo por la cifra principal, por la base es simplemente 6. Bien, como es de dos cifras, ¿qué haces? Simplemente lo elevas a la 1. Más la siguiente cifra y es 4. Bien, 6 a la 1, 6. Acuérdate, por 4, 24. Más 4, ¿cuánto es? El número 28. ¿Sí? ¿Qué te estás dando cuenta? Que el 28 yo puedo expresarlo, ¿sí? Como, ¿sí? Diferentes formas, en diferentes sistemas. De cuenta de este 28 puedo, ¿sí? Escribirlo, ¿sí? Como el valor en diferentes sistemas. Mira, este 44 en base 6 es 28. El 34 en base 8 es 28. ¿Te das cuenta? Mira, hay muchas formas ya de poder expresar ese 28 en diferentes sistemas. ¿Ya? ¿Sí? El siguiente número, hay que descomponer el siguiente número. Bien. Me interesa a mí quién es mayor, quién es menor. A ver, el siguiente, ¿cuánto es? A ver, vamos a ver, ¿será mayor o será menor? ¿Qué me dicen? Veamos, a ver, pues la cifra principal multiplicado por la base que es 5. Bien, pero acuérdate, como tengo dos cifras, ¿qué hago? Le resto 1, sería 5 elevado a la 1. ¿Más cuánto? ¿Sí? La cifra ahí siguiente es 1. ¿Sí? Entonces, como está solita, simplemente coloco 1. A ver, sumemos. Operemos acá, sería lo correcto. ¿Sí? 5 elevado a la 1, 5. Por 4, 20. 20 más 1, esto simplemente es 21. ¿Cuánto? Hasta ahí el 28 es el número mayor. ¿Ya? Veamos si sigue siendo el mayor. ¿Qué me dice? ¿Seguirá siendo el mayor? Vamos a ver acá. A ver, profesor, cifra principal. Correcto, 4. ¿Por cuánto? Por la base que es 7. Profesor, dos cifras elevado a cuánto? A la 1. Muy bien. ¿Más? Profesor, la siguiente cifra que hago simplemente queda solita. Queda solita. Bien. 7 a la 1, 7. 7 por 4, ¿cuánto es? 28 más 3, claro, ¿verdad? Eso es 31. Entonces, veo que número 1, ¿sí? La expresión número 1 dejó de ser la mayor, ¿verdad? A mí me piden ordenar de mayor a menor. Entonces, ¿cómo sería el ordenamiento? A ver, profesor, vamos a ordenar entonces esto. A ver, profesor, ordenemos esto. ¿Cómo sería? 3, acuérdense, el mayor es 3. El siguiente, a ver, 31, el siguiente va a ser 1. ¿Ya? Y el siguiente va a ser el número 2. ¿Ya? Y el siguiente va a ser el número 2. Entonces, ahí tengo mi respuesta. Ya sería 3, 1, 2. Ojo, dice de mayor a menor. ¿Ya? A ver, problema número 8. A ver, sigamos en el problema número 8. A ver, ¿qué me dice el problema número 8? Me dice, ordena de mayor a menor nuevamente. A ver, vamos a ver, ordena de mayor a menor. Mira acá. Bien, tengo el 2, 3 en base 7. O el sistema heptanario. Acuérdate, 9, sistema nonal o nonario, ¿ya? Tengo cuidado. Bien, entonces, a ver si vamos acá. Bien, veamos. ¿De cuántas cifras serían estos números? Tengo de 2 y de 2. Profesor, qué facilito, claro, ahora te das cuenta ya que facilito. Entonces, operemos. A ver, vamos a ver cuánto sería. A ver, ¿cuánto sería mi primer número? ¿Cuánto sería? A ver, ¿cuánto sería? A ver, profesor, cifra principal. Correcto, 2. ¿Por cuánto? Ah, por la base. Como son de dos cifras, elevado a la 1. Pero ahí, elevado a la 1. ¿Ya? Más. Simplemente la siguiente cifra solita, así 3. ¿Cuánto es eso? A ver, sumemos. 7 a la 1, 7. Por 2, 14. 14 más 3, 17. ¿Ya? Eso va a ser igual a 17. A ver, el siguiente. 2, 0 en base 9. ¿Cuánto quedaría este número? A ver, vamos a ver cuánto queda este numeral. A ver, ¿cuánto sería? Cifra principal 2 por la base que es 9. ¿Y eso más cuánto? Claro, ¿verdad, profesor? Ahí mira, simplemente más 0. Profesor, ¿y por qué no le puso a la 1? Bueno, entonces hay que ponerlo ahí a la 1. ¿Ya? ¿Sí? 9 a la 1, 9 por 2, 18. 18 más 0. A ver, ¿cuánto sería? A ver ahí un último esfuerzo. ¿Cuánto? Claro, ¿verdad? 18. Bien. Siguiente problema. Miren, en la siguiente expresión, 3. 18 en base 15. Profesor, base 15.
Esta base tiene dos cifras, claro. ¿Qué haríamos ahora? No sé. 1 por 1 y 1 por 5, ¿así será? No, ¿verdad? Profesor, entonces, ¿qué pasa cuando tengo una base de dos cifras? Entonces, cuando tú tienes base de dos cifras, ¿sí? ¿Hasta qué valor, cuál será la cifra máxima de esta base? ¿Cuánto va a ser? Si te preguntara, profesor, tengo la base 15, la cifra máxima en base 15 va a ser igual a 14, profesor, pero 14 de dos cifras. Claro, pero para esta base, sí, para esta base, 14 se va a considerar simplemente como cifra. Profesor, entonces ese 18 está mal expresado, mira. Cifra mayor que la base. Claro, a simple vista parece que esta fuese una cifra, pero eso es incorrecto. Mira, si tú quieres ver esta parte, entonces tendría que estar expresado así. Mira, te dije expresar 11, 12 en base 15. ¿Te das cuenta? Ahí estaría correcto. Esto sería de dos cifras. Entonces, cuando yo no tengo acá paréntesis, considero que esta es la cifra 1 y la cifra 8. Eso no es 18 en base 15. Ya tengan cuidado. ¿Sí? No es que esté mal expresado, está correctamente expresado. ¿Sí? Si yo le colocaría acá un paréntesis, ahí sí estaría expresado incorrectamente. Ya yo tendría que descomponerlo para volverla a una escritura correcta. ¿Ya? Entonces, eso ya lo aprenderemos más adelante. A ver acá, entonces, ¿cómo quedaría esta expresión? A ver, veamos. Mira, si nosotros vemos la expresión, entonces el profesor cifra principal ya nos explicó que es 1 ahí. Correcto. ¿Por cuánto? Por la base que es igual a 15. Y eso simplemente a la 1. ¿Ya? ¿Y a eso más? ¿Más cuánto? Más 8. Muy bien, claro. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, ahora sí estamos entendiendo. A ver, 15 a la 1, 15 por 1, simplemente 15. Más 8, ¿cuánto es? 23, ¿ya? Bien, en el problema número 8. A ver qué me pide el problema 8. Me dice, ordena de mayor a menor. A ver acá, de mayor a menor. ¿Quién es el mayor? El mayor simplemente es el número 3, ¿ya? El mayor acá, ¿sí? El mayor es igual a 3. Bien. El siguiente va a ser el 18 o 17. El 18, entonces va a seguir 2. Y el menor va a ser simplemente el 1. Y ya tengo resuelto mi problema. Entonces acá, la solución, ¿cuánto sería? 3, 2, 1. Acuérdate, de mayor a menor, ¿ya? De mayor a menor. Bien, en el siguiente, a ver, problema número 9. Mira, en el problema número 9 me dice, indica si son verdaderos o falsos los siguientes enunciados. Mira, verdaderos o falsos. A ver, vamos a ver quién es verdadero, quién es falso. Mira, me dice, el 2, 2 en base 7 es menor al 3, 1 en base 6. A ver, ¿será correcto o incorrecto? A ver, vamos a ver acá cómo sería en esta parte. Bien, ya sabes. Profesor, en esta parte, simplemente ¿qué tengo que hacer? Operarlo, sino a ver acá cómo sería 2, ¿sí? 2 por 7, cifra principal por la base, ¿sí? Y el siguiente, ¿cuánto? Más 2, ¿verdad? Ya lo hemos predicado, ¿sí? Acá, si quieren, le colocas el 1 o simplemente lo dejas ahí. Ya se entiende que hay un 1, ¿sí? 7 a la 1, 7 por 2, ¿cuánto es? 14, más 2, bueno, ahí sería 16, ¿ya? Mira, 16. Bien, entonces para que se cumpla esta condición, este 31 tendría que ser mayor que 16, ¿no? Porque te dice el 2, 3 en base 6 mayor, ¿sí? Mayor que el 2, 2 en base 7. A ver, ¿cuánto crees que va a salir el que está acá? ¿Cuánto sería? 3, base principal, por la cifra principal, que es 3, por la base, que es 6. ¿Ya sabes? Le colocas a la 1 si gusta. Ya eso, más 1. Bien, operemos. 6 a la 1, 6 por 3, 18. Más 1, eso simplemente es 19. ¿Te das cuenta? ¿Verdad? Facilito. ¿Quién es mayor? ¿Es verdadero o falso? A ver, ¿se cumple? Claro, profesor, 19 mayor que 16. Entonces, ¿qué dices? ¿Verdadero o falso, profesor? Eso es verdadero. El 19 es mayor que 16. Acuérdate, siempre el piquito va a ir dirigido hacia el menor. Va a indicarte el menor. El abierto va a indicarte el mayor. Por eso digo, el 3,1 mayor que el 2,2 en base 7. A ver, siguiente, ya, siguiente. Bien. Acá, cifra principal, ¿cuánto es? ¿De acuerdo? Mentalmente lo podemos hacer. ¿Cómo sería? Sobre por 9, ¿ya?
¿Cuánto es el por 9? 9. 1 por 9, 9 más 4, 3. Acuérdate, mira lo que estamos haciendo. Cifra principal por la base que es 9. ¿Cuánto? Elevado a la 1. Más simplemente 4. ¿Bien? 9 por 1, 9 más 4. Eso es igual a ¿cuánto? Claro, eso es igual a 13. ¿Ya? Bien, vamos a ver. Entonces, 13 tiene que ser mayor que el siguiente número. A ver, ya nos dimos cuenta que eso va a resultar falso. ¿Por qué? Cifra principal. ¿Ya? Cifra principal. Ojo, dos cifras, ya sabes. Para considerar una cifra, cada tiene que estar en paréntesis. ¿Ya? Bien. Ya habíamos dicho que el paréntesis me va a representar una única cifra. Bien, entonces acá tengo 1 por la base. ¿Cuánto es la base? Profesor, acá la base es 15. Bien. ¿Y qué hago? Simplemente más 1. Bien. 1 por 15, 15. Ya sabes, ahí está la 1. 15 a la 1, 15 por 1, 15. Más 1, eso es igual a 16. Te pregunto, ¿verdadero o falso? Ahora vamos a ver. 13 es mayor que 16. No, profesor, eso es falso. Entonces acá, ¿cómo va a ser? Va a ser falso. Ya la segunda va a ser falsa. A ver, la número 3. Bien, el 2,7 en base 8 menor al 1,1 en base 24. Sobre base 24, sí, muy bien, ¿verdad? Esto facilito. ¿Sí te das cuenta? Claro, cifra principal por la base, que es 8. Bien, como es de dos cifras, a la 1. ¿Más cuánto? Más 7. Acuérdate, cifra 7. Acá, 8 a la 1, 8 por 2. 16. 16 más 7, ¿cuánto es esto? Esto simplemente es 23. Ya, 16 más 7 va a ser igual a 23. Bien. Y en el otro lado, ¿cómo quedaría? Bien, profesor, cifra principal por la base, que es 24. ¿Sí? ¿Más cuánto? Más 1. A ver, multipliquemos o operemos. A ver, multipliquemos primero. 4 a la 1, 24 elevado a la 1, 24. Por 1, 24. Más 1. Profesor, eso es el número 25. Ese es el número 25. A ver, te pregunto, ¿25 es mayor que 23? ¿Qué me dices? Profesor, eso es verdadero. ¿Ya? Entonces, acá la respuesta va a ser verdadero, falso, verdadero. A ver, problema número 10. A ver, pasemos al número 10. Mira, en el número 10 me dice, si los numerales están bien escritos, calcular A más B. A ver, ¿qué sucede cuando me dicen que los numerales están bien escritos? Mira, cuando te dicen que los numerales están bien escritos, bueno, o sea, hace referencia a que las cifras son menores que las bases, ¿ya? Eso es lo que se refiere cuando dicen numerales bien escritos, ¿ya? Cumplen con la condición, ¿sí? Que las cifras son menores que las bases, que las cifras principales son diferentes de 0. Eso es lo que está indicando cuando dice que están correctamente escritos o bien escritos. Bien, entonces resolvamos el problema. Me dice calcular A más B. A ver, vamos a ver el problema acá. Mira, yo veo acá, lo que indico acá. Profesor, tengo el 1, 3 en base A, el A, 2, 3 en base B, ojo, base B, y el BB, ¿sí? El numeral BB en base 6. Bien, entonces me piden que debo hallar el valor de A más B. Bien, veamos acá, mira, veo A base. Profesor, esto es A base, ¿correcto? B base, pero mira acá, B cifra y A cifra, y todavía mira, A es cifra principal. Bien, veamos acá, a ver, profesor, ¿qué se empieza? Debe cumplirse que la base tiene que ser mayor que la cifra. Entonces, la base, ¿cuánto es en el primer numeral? A. Esa base tiene que ser mayor que la cifra. Te decía, ¿mayor que 1? Correcto, ¿verdad? Mayor que 1. Pero acuérdate, si yo coloco mayor que 1, entonces los posibles valores de A empezarían 2, 3. Y vemos que no puede tomar 2 ni 3. Entonces, ¿qué digo? Profesor, si yo voy a buscar acá A mayor que una cifra, voy a buscar la cifra máxima. Y veo que la cifra máxima es 3. Entonces A tiene que ser mayor que 3. ¿Sí? ¿Te ubicas? Mira. Como A es base, A tiene que ser mayor que las cifras. Entonces, ¿qué busco? La cifra máxima. Entonces, A tiene que ser mayor que 3. Bien. Entonces, ya tengo una ubicación para A. Por eso, los valores de A van a ser 4, 5, 6, 7. Claro, todavía hay muchos valores, ¿verdad? Hay muchos valores. Pero mira, ¿qué tengo acá? Que A, ¿cómo tiene que ser?
tiene que ser, profesor, menor que Y, menor que B. Claro, a ver, ¿por qué, profesor? A ver, me perdí. A ver, acá, a ver, vamos a buscar. Mira, A menor que B. ¿Por qué? Porque A es cifra y B es base. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Claro, mira. Y tú es cifra principal. ¿Te das cuenta? Entonces A es menor que B. ¿Por qué, profesor? Porque la cifra tiene que ser menor que la base. Entonces vamos acá, profesor, entonces este A tiene que ser menor que la base B. ¿Sí? Entonces ya analizamos nuestro segundo número. A ver, pasemos al tercer numeral. A ver, profesor, en el tercer numeral que veo que B tiene que ser menor que la base. Mira, acá base 6 y B sería cifra. Ah, profesor, también hay que cumplirse que la cifra tiene que ser menor que la base. ¿Qué tengo? B tiene que ser menor que 6. Ah, profesor, claro, la cifra B tiene que ser menor que 6. ¿Te das cuenta? Ah, profesor, a ver, entonces ya hallé esa desigualdad. Claro, A mayor que 3, ¿por qué? Porque A es base y 3 es cifra. Así se cumple la condición. Luego, en el segundo numeral, A tiene que ser menor que la base, porque A es cifra ahora. A menor que la base. Y este B, ¿cómo tiene que ser? Cifra menor que la base. Entonces B tiene que ser menor que 6. Como A y B son valores enteros, ¿te das cuenta qué únicos valores van a cumplir acá? Ojo, acá no puede ser 1,1, 1,2, o acá sería 3,1, 3,2, no. A y B tienen que ser naturales, ¿ya? Enteros, ¿bien? ¿Cómo sería acá? Bueno, enteros positivos sería 3, 4, 5, 6. ¿Te das cuenta cómo cumple esa correspondencia? Ah, profesor, entonces este valor que está acá, a ver, este valor que está acá debe ser 4 y él tiene que ser 5. ¿Por qué? A ver. 3, 4, 5, 6. ¿Te das cuenta cómo cumple la correspondencia? Claro. ¿Sí? A esto lo sumas porque te piden A más B. Y tengo que esta suma simplemente va a ser igual a 9. Bien, entonces tenemos ese problema resuelto. ¿Ya? Entonces no te compliques cada vez que veas este tipo de expresión. Acuérdate, si te dicen números bien escritos o correctamente escritos, ¿a qué hace referencia? A que las cifras son menores que las bases o las bases mayores que las cifras, que la cifra principal son diferentes de cero. ¿Ya? Entonces, eso es aplicar correctamente la teoría para este tema. ¿Ya? Entonces, continuemos con el siguiente problema. Bien, continuemos entonces con el problema número 11. Bien, en el problema número 11 me dicen lo siguiente, me dicen halla el valor de B, sí, mira, me piden calcular el valor de B si se cumple esta igualdad, mira, el numeral B3 en base 6 es igual al numeral B4 en base 5. Bien, entonces, me piden que debo hallar el valor de B. Bien, entonces, profesor, ¿qué hago cuando tengo este tipo de expresiones o estas igualdades? ¿Qué tienes que hacer? Simplemente lo que ya hemos venido aplicando, ¿verdad, profesor? Ver si de verdad son iguales. ¿Te diste cuenta lo que hicimos cuando íbamos a comparar quién es mayor y quién es menor? Claro, sino que se descompuso polinómicamente. ¿Sí? Correcto. Entonces, profesor, para yo saber quién era mayor, yo simplemente lo tuve que descomponer polinómicamente. Entonces, si quiero saber si son iguales, ¿qué necesito? También descomponerlos polinómicamente. ¿Sí? Entonces, vamos a desarrollarlo de esa forma. Entonces, profesor, ¿qué tengo que hacer acá? Cifra principal, que es B, multiplicado por la base, que es 6. ¿Ya eso más cuánto? Ah, profesor, eso simplemente más 3. Correcto. Al otro lado, ¿cómo quedaría? También, ¿verdad, profesor? Cifra base, que es B, o cifra principal, que es B, y eso simplemente por la base, que es 5. ¿Ya? Cifra principal, que es B, por la base, que es 5. ¿Y eso más cuánto? Más 4. ¿Ya? Entonces ya tenemos la desigualdad, ¿sí? Descompuesta la igualdad descompuesta polinómicamente. Mira acá. B por 6, ¿sabes qué es? 6 veces B. B por 5 es 5 veces B, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, si yo acá aplico correctamente, o a ver acá, simplemente coloquemos de esta forma, a ver acá adelante, esto simplemente ¿cuánto sería? 6 veces B más 3. Igual, B por 5, ¿cuánto es? 5 veces B. ¿Y eso más cuánto? Más 4. ¿Te das cuenta? Ah, claro, sí. Claro, tiene razón, ¿sí o no? ¿Qué pasa con el B? Este B va a ir hacia el otro lado, hacia la izquierda a restar, ¿sí o no? A ver, 6B
menos 5b. ¿Cuánto es? Profesor, esto simplemente quedaría igual a b. Acuérdate, 6b menos 5b, ¿cuánto te queda? B. Del otro lado, ¿qué va a quedar? Este 3 va a pasar a restarse, ¿o no? 4 menos 3, ¿cuánto es? Simplemente 1. Y quedó resuelto nuestro problema. ¿Nada más? Sí, nada más. ¿Bien? En el siguiente problema, a ver, mira, en el problema 12, me dicen, hay el valor de y. Mira, me dicen 3,1 en base y más 2,3 en base y igual al 5,4 en base 6. Profesor, a ver, ¿qué está pasando acá? Bien, acá tengo que esta suma es igual, ¿sí?, a 5,4 en base 6. Pero mira, ¿qué observamos acá? Observación, ¿no? A ver, profesor, 1 más 3, ¿cuánto es? 4, muy bien. 3 más 2, ¿cuánto es? 5. Entonces, si esta suma corresponde, ¿cuánto sería este y? ¿Te das cuenta? Profesor, si él es y él es y, entonces ¿cuánto deberían ser? Deberían ser simplemente 6, ¿sí? Parece que a simple vista y es 6. A ver, verifiquemos si correctamente es igual a 6, ¿verdad? Porque ahí, profesor, parece que es 6. Pero no te convenzo tal vez de que ese y vale 6, ¿sí? Entonces tal vez te estoy mintiendo. Entonces comprobemos. A ver, ¿qué sería? Profesor, descomponerlo. Cifra principal, 3. ¿Por cuánto? Por y. ¿Te das cuenta? Ya sabes, elevado a la 1, simplemente y más cuánto? Más 1. Más, a ver el siguiente. 2, 3 en base y, ¿cómo sería? Cifra principal por y. ¿Más cuánto? Más 3. ¿Y ese es igual a cuánto? ¿Cuánto es el otro lado? 5, que es la cifra principal por la base, que es 6. ¿Más cuánto? Más 4. ¿Bien? ¿Sí? Operamos lo que ya sabemos. Y acá, 3 por y, sabemos que es 3 veces y. Más, mira, acá sumemos 1 más 3. ¿Cuánto es? 4. Haciendo, profesor, esto es más 4. 2 por y, ¿cuánto es? Más 2 veces y. ¿Bien? Del otro lado, ¿qué te quedó? ¿Sí? 5 por 6, ¿cuánto es? 30. 30 más 4, ¿cuánto que te quedó? 34. Muy bien. Aquí te das cuenta, profesor. Entonces el problema ya salió claro, ya te diste cuenta, ¿verdad? ¿Cuánto es? 3y más 2y, ¿cuánto es? 5 veces y. ¿Igual a cuánto? A ver. Este 4 pasa restando. 34 menos 4, ¿cuánto es? Eso simplemente es igual a 30. ¿Bien? Si nosotros sacamos quinta, ¿cuánto nos va a dar el valor de y? Pues este valor de y sería 30 entre 5, simplemente igual a 6. ¿Te das cuenta? Entonces, me piden el valor de y, era igual a 6. Te dije, ¿verdad? 1 más 3, 4. 3 más 2, 5. Entonces, si esta base es 6, ¿cuánto debería ser esos valores? Simplemente 6. ¿Sí? Ojo, que muchas veces se cumple esa igualdad, ¿sí? De frente, pero muchas veces no, porque tiene acá, se te dice 1 más 3, 4. Y acá 3 más 2, y acá te sale 4 también. Entonces, ¿qué es la forma así? Descomponerlo, ya, descomponerlo. ¿Ya? A ver, sigamos. Sigamos, problema 13, ¿ya? Problema número 13. Me dice, dado el numeral 3, 4, 5 en base n, ¿ya? Me dicen hallar el menor valor de n. Mira, me dicen el menor valor para n. Bien, mira, ¿qué condición voy a usar acá? A ver, profesor, usted nos ha dicho, ¿sí? Durante todos los problemas, que la base, ¿cómo tiene que ser respecto a la cifra? Tiene que ser mayor. Profesor, entonces acá, la base mayor que la cifra. Entonces, lo que yo tengo que hacer, ¿quién es la base? Profesor, la base simplemente es n. Pero tiene que ser menor que la cifra. ¿Qué te dije? Cuando tú haces este tipo de comparaciones, tú tienes que hacerlo con la mayor o la máxima cifra. Entonces, la base, que es n, tiene que ser mayor que 5. Entonces, si n tiene que ser mayor que 5, ¿cuál es el menor valor que puede tomar n? Entonces, ¿cuánto va a ser? Profesor, n mínimo, ¿ya? Tiene que ser igual a cuánto. Como n es mayor que 5, n mayor que 5, entonces ¿cuánto tiene que ser? El menor valor de n va a tener que ser igual a 6. Y cumple la condición, ¿verdad? Base mayor que la cifra. Y 6 es el menor valor que cumple esa condición.
Eso es lo que nos pedían en ese problema, ¿ya? Entonces, estaba facilito, ¿bien? Problema número 14. Hallar la suma de todos los posibles valores de C, ¿ya? De todos los posibles valores de C, ¿bien? Entonces tengo este numeral, ¿sí? El 3, 2, 1, C, 4 en base 6, ¿ya? O sistema cenario, ¿bien? Ya decíamos, profesor, en la clase que la cifra tiene que ser mayor que la base, ¿sí? Como C no es cifra principal que tengo, que C puede ser mayor, igual que 0, pero menor que la base, entonces menor que 6, ¿ya? Entonces, como me piden la suma de todos los posibles valores de C, ya la suma de todos los posibles valores de C, entonces ya lo tengo. Profesor, entonces C va a ser 0, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Bien, tengo ya esa suma. Bien, entonces sumemos. ¿Cuánto es esto? 0 más 1, 1. Más 2, 3. Más 3, 6. Más 4, 10. Más 5, ¿cuánto es? Profesor, eso simplemente es igual a 15, ¿verdad? Claro, eso es igual a 15, ¿ya? Problema número 15, ¿ya? El problema 14 salió 15, pasemos al problema 15, ¿ya? Bien. Problema número 15. A ver, en uno me dice, bueno, acá me dice halle el valor de A. Bueno, me pide calcular el valor de A, ¿sí? El valor de A en 1 y el valor de A en 2. Ya vamos a ver cuántos son esos valores. Entonces, vamos a ver ese valor. Mira, tengo que el numeral A6 en base 7 es igual a 41. Es igual a 41. Bien, ¿cómo llegamos a este resultado? ¿Cómo crees que hemos llegado a este resultado, a 41? Simplemente de descomponer, ¿verdad? De descomponer polinómicamente este numeral. ¿De cuántas cifras? De 2 cifras. Bien, entonces, ¿cómo llegamos a ese 41? Pues simplemente descomponiendo ese numeral. Entonces, cifra principal, ¿cuánto es? A. Acuérdate, la cifra principal es A. ¿Por cuánto? Por la base. ¿La base cuánto es? Simplemente 7. ¿Más cuánto? Más 6. Más 6, que es la cifra que está ahí solita. Bien. Este 6, bueno, este 6 que está acá, ¿sí o no? ¿Qué pasa a restar? ¿Pasa a restar o no? 41 menos 6, ¿cuánto es? 35. Sí, profesor, esto es simplemente 35. ¿Igual a cuánto? A por 7, ¿sí o no? Que es 7 veces A. Claro, ¿verdad? Te pregunto entonces, ¿cuánto es el valor de A? ¿Cuánto es el valor de A? Séptima de 35, ¿sí o no? ¿Cuánto es la séptima de 35? Entonces A tiene que ser igual a 5. Problema resuelto. A ver, veamos la segunda parte. Mira, tengo el 1A1 en base 4 es igual a 25. Yo te pregunto, ¿cómo llegó a este valor? ¿Cómo llegaron a este valor de 25? ¿Qué hicieron? Simplemente descomponer ese número. A ver, vamos a ver si aplicas correctamente la descomposición para 3 cifras. A ver, ¿cómo sería? ¿Cifra principal cuánto es? Profesor, cifra principal es 1. ¿Por cuánto? Por la base que es igual a 4. ¿Sí? Pero elevado acá. Profesor, como son 3 cifras, simplemente lo elevo al cuadrado. Más. ¿Sí? La cifra siguiente es A. Esa cifra multiplicando por cuánto? Por la base que es 4. Pero acuérdate, mira, estoy en A. Acuérdate, como acá el exponente 2, entonces acá simplemente sería 1 más el 1 que está ahí solito, ¿te das cuenta? Bien, entonces operemos acá. Bien, mira, 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. 16 por 1, eso es simplemente igual a 16. Bien acá. Bueno, acá A por 4 simplemente queda 4 veces acá. Mira, 16 más 1, siendo que es 17. Claro. Ese 17, siendo que pasa al otro lado. ¿Cuánto es 25 menos 17? ¿Cuánto es? Profesor, eso simplemente es igual a 8. Igual a 8, ¿cuánto es? Acá, A por 4, ¿cuánto es? 4 veces A. Te pregunto entonces, ¿cuánto es el valor de A? Cuarta, profesor, A simplemente es igual a 2. Y tenemos nuestros 15 problemas resueltos. ¿Sí? Facilitos, claro, facilitos. Bien, chicos, entonces
Antes de despedirme, sí, ya saben, le voy a dejar la actividad ya para este tema. Ya saben, van a resolver de la página 33 los 4 primeros problemas. Ya, problema 1, problema 2, problema 3 y problema 4. Ya, entonces se le va a hacer llegar una pequeña práctica, ya, para que podamos reforzar y ver cuál es el nivel de entendimiento para este tema. Ya, entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.